Con Diafragma 5.6, en esta oportunidad estoy acompañada de José Ramírez. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Para mí es un placer. José es artista, docente, investigador y consultor radicado en Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de Tampa. Su obra ha sido mostrada en múltiples exposiciones colectivas, entre ellas el Salón de Arte de Aragua, la Sala Arturo Michelena, la Velada Santa Lucía. Ha expuesto individualmente en la Biblioteca Nacional de Venezuela, el Museo Alejandro Otero y también en prestigiosas galerías nacionales e internacionales. En el 2008 ganó el primer premio Enrique Abril de la Bienal Nacional de Fotografía y desde el 2011 al 2020 fue director del Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos, el CIEF, aquí en Venezuela. Para que lo sigan y conozcan un poco más sobre José, su cuenta de Instagram es @jmramirezg y su página web es joseramirezfoto.com. Bienvenido. Gracias, Mónica. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. ¿Qué es la fotografía para usted? Para mí, la fotografía es una necesidad expresiva. Es algo, digamos, que forma parte integral de mi vida. Es una extensión de la mirada. Yo entiendo la fotografía como una forma de aprender, de entender el mundo. Y gran parte de mi práctica fotográfica la hago exactamente para eso. O sea, para tratar de entender lo que me rodea. Y por eso es que mi fotografía gira alrededor del paisaje y del retrato, porque son los dos elementos que me interesan más, ¿no? Me interesa más lo que me rodea y las personas que me rodean. Qué bonito. ¿Cómo se entrena esa mirada? Es una fantástica pregunta porque forma parte de quizás el tiempo que uno más emplea en la formación. Está exactamente en eso, ¿no? En crear una mirada, ¿no? Sobre todo, digamos, en las escuelas, siglo pasado había mucha insistencia sobre crear una voz. Yo considero que es más importante antes de pensar en crear una voz es cultivar una mirada, ¿no? Por eso es que me parece muy importante tu pregunta. Todo comienza con la atención y el tema de la atención cada vez es más complicado. La mirada y la mirada fotográfica requiere tiempo, o sea, requiere ver las cosas fijarse en ellas. Nosotros lamentablemente la dinámica nos lleva a cada vez fijarnos menos en las cosas que tenemos enfrente, y por eso es que muchos fotógrafos, sobre todo fotógrafos que inician, necesitan viajar, necesitan moverse a otros lugares. Es muy común hacer eso, porque cuando uno está en un lugar nuevo, nada es conocido, entonces uno mira más. El reto es mirar más en lo que es conocido, en lo habitual. Entonces, ahí efectivamente hay ejercicios, por supuesto, de ver algo y mentalmente nombrarlo. O sea, esta es Mónica, y tiene el cabello negro. Sí. Mira cómo está. Y tratar de fijarse en esas cosas, y luego se hace un hábito. El fotógrafo debe aprender, yo creo que al final terminamos utilizando la cámara para aprender a ver sin la cámara. La cámara, sobre todo al inicio, funciona como un mecanismo para concentrarnos, ¿no? Para hacer que prestemos atención a algo que está dentro de unas ciertas fronteras, ¿no? De un recuadro. Y eso nos entrena para después poder hacer eso sin la cámara, que al final debería ser el objetivo, ¿no? Porque hacer fotografía no es simplemente hacer clic, sino descubrir y percibir cuando en un lugar, en una circunstancia, hay una imagen. Y eso lo haces con tus ojos, no lo haces con la cámara. No, y es que es tan correcto y me parece tan apasionante todo lo que acabas de decir, porque es así, cuando uno entrena ese observar,
uno encuentra cosas que otros no ven que estaban allí, y cuando lo capturas con la cámara es como magia, ¿no? Así Me es. parece, es como Así una es, magia. así es. Y eso se conecta mucho con una disciplina, la disciplina de imponerse tareas, imponerse asignaciones, imponerse temas, ¿no? Estaba, digamos, en una, bueno, esto es algo que hago continuamente, pero en una revisión de portafolios, ¿no? Y uno de los muchachos decía, no, yo comencé a ver, a trabajar en este tema particular, de estas personas, que eran unos vendedores específicos ambulantes, y, y de repente ahora descubro muchísimos más. Y le digo, eso es así. Sí. En cuanto tú descubres un tema, te conviertes, parece que de manera mágica, como tú lo dices, en un observador entrenado. Empiezas a verlo donde no lo veías. Sí, sí, sí. Antes. Sí, de eso se trata. O sea, la mirada, todo comienza por la mirada. Todo Así comienza es. por la mirada. Qué interesante. Llama la atención tomando en cuenta lo que mencionó al principio sobre la mirada. Sí. ¿Cómo ha cambiado su ver, su observar, salir de Venezuela? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado? Y también me gustaría saber qué piensa de la fotografía que se hace en Venezuela en estos días. Esa pregunta es fantástica. Yo cuando llegué a República Dominicana, quizás esta es la mejor forma de comenzar la respuesta. Uno de mis temas fotográficos en el paisaje es el mar, el horizonte marino. Es algo que, digamos, por muchísimos años nosotros íbamos todos los fines de semana a Boca Uchire, a una casa, estamos ahí, y esa casa, digamos, la adquirimos básicamente para estar frente al mar, en ese lugar en particular. El sonido del mar, este tema, digamos, que hablábamos antes de la mirada, yo todavía no termino de racionalizar por qué, pero es algo que está en los seres humanos. El agua y el mar está conectado con nuestros orígenes, ¿no? Nos sentimos bien, perdemos la noción del tiempo frente al mar, etc. Bueno, ese es el mar Caribe. Hermoso, ¿no? Y yo tengo unas horas muy particulares de fotografiar. Comienzo muy en la mañana, y más hacia digamos, durante la mañana, pero comienzo muy temprano en la mañana. Y yo llego un día a República Dominicana, llego en la noche, llego a Santo Domingo antes de ir finalmente donde iba a estar, que es en Alto del Chabón, en Casa de Campo. Y a la mañana siguiente digo, déjame ir al mar, ¿no? Y llego al mar y digo, ok, este es el mar Caribe, digo, pero el sol está saliendo por el lugar equivocado. El sol debe salir por acá, y por la derecha y no por la izquierda. Y yo digo, wow, claro, yo estoy en el mar Caribe, pero el mar Caribe en Santo Domingo está en el sur. Me costó un montón de tiempo, ¿no? Entonces, eso puede parecer algo ridículo, ¿no? Pero retó continuamente mi mirada, hizo que cambiara. Y eso definió el que yo dijera, bueno, lo primero que tengo que hacer en este país es entender el paisaje. Porque a pesar de que es tropical, a pesar de que es muy similar, las coordenadas son totalmente diferentes. Las coordenadas con respecto a ese sujeto que es el mar. Y eso me llevó a trabajar durante 2 años en un proyecto en República Dominicana que finalmente terminó en una exposición que se llamó Norte, Sur, Este y Oeste, y era para poder definir las coordenadas del país, y conectó y además, por ejemplo, en el caso de Caracas, ahí nosotros ya tenemos un mapa social en nuestra cabeza, sabemos qué significa el este, qué significa el oeste, qué significa y en Santo Domingo es absolutamente diferente. Entonces, y en el país, en República Dominicana, es completamente diferente.
Entonces hice ese trabajo para entender el paisaje, pero también para conectarlo con las realidades sociales, ¿no? Luego cuando me muevo a Estados Unidos, fue muy complicado inicialmente, porque yo estoy en la Florida y no hay montañas. Está el mar, es otro mar, diferente, con dinámica diferente, y no hay montañas. Entonces, en ese cambio, digamos, en adaptarme, yo lo que hice, o sea, este es mi secreto, yo que dije, ya bueno, no es secreto. que ya no es secreto, dije, yo voy a buscar apoyo en alguien. Y entonces, uno de mis fotógrafos norteamericanos favoritos es Walker Evans, y Walker Evans hizo un recorrido por la Florida, bueno, es una serie muy famosa sobre iglesias, y dije, bueno, voy a hacer eso. voy a seguir entonces esa ruta en San Petersburg, en Sarasota, wow. y en el lago Kichovi, en el sur, en las zonas, digamos, de antiguas plantaciones, esclavitud, y eso me ayudó enormemente, o sea, guiarme. Mentalmente yo estaba pensando que seguía sus libros y sus ensayos, que era Walker Evans, que me decía, bueno, no, vamos acá, vamos a ver esto, aquello, allá. Sí. Y sí, pero sigo en ese proceso de descubrimiento. Es un país muy extenso, la dinámica también es muy diferente. Mi segundo año en Estados Unidos, yo estaba permanentemente con la brújula en el celular, o sea, para saber dónde estaba el norte. Eso, nuevamente, es algo que para nosotros es absolutamente normal, sabemos dónde está el norte, sobre todo en Caracas, ¿no? Yo recorrí todo Venezuela durante muchos años y bueno, absolutamente todos, y recorridos fotográficos, fui 5 veces a Roraima y a Paraguaná un montón de veces, y jamás tuve esa situación problemática de dónde está el norte, dónde está el sur. En Estados Unidos continuamente. Hay que ubicarse. Sí, dónde está el norte, dónde está el sur, ¿no? Obviamente el sol te ayuda, pero la geografía no. Y llevado toda esa experiencia, porque sé que está conectado constantemente con Venezuela a través de todo lo que se está haciendo con fotografía, y ahora que está aquí, ¿qué ha visto nuevo? ¿Qué le parece de la fotografía que se está haciendo? Sí, yo, digamos, la fotografía siempre está, es un medio, quizás, después de la música, es el medio en el que más uno nota los cambios sociales. O sea, qué es lo que está sucediendo. Yo estuve, digamos, bastante preocupado de la manera en la que la fotografía se había, digamos, empobrecido. Eso se había empobrecido por varias circunstancias, ¿no? Uno, por las enormes dificultades para ejercer la labor fotográfica, y no estoy hablando solamente, digamos, de los fotoperiodistas. Mi hijo mayor es fotoperiodista, y bueno, lo he sufrido, lo sigo sufriendo, las enormes dificultades para ejercer su trabajo, pero también, digamos, los fotógrafos que simplemente utilizan la fotografía como medio de expresión, ya sea artística, ensayística, etc. El no sentir libertad para poder desplazarse, crear y tener sus equipos y hacerlo. Entonces, eso era una gran preocupación. Y lo otro es que en la fotografía se requiere, en toda expresión artística, en toda expresión en general, se requiere tiempo mental. Y en Venezuela hemos tenido muchos años en los que nuestro tiempo mental ha estado ocupado de cosas muy, 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 muy básicas. Y entonces eso lo empecé a notar, que
los temas eran cada vez más reducidos, muy, muy inmediatos, muy... cosa que no necesariamente está mal, pero no en ese porcentaje tan grande, ¿no? De que todos los temas fuesen lo mismo. Luego con la pandemia era como inevitable, ¿no? Que todo girara alrededor de la pandemia ahora, una de las actividades que hice fue una revisión de portafolio y quedé fascinado. Háblame un poquito sobre eso. Sé que estuvo en el Archivo de Fotografía Urbana, Correcto. Conversando, impartiendo estos conocimientos Sí. relacionados con el portafolio. ¿Cuál es la importancia de tener el portafolio o crear nuestros portafolios como fotógrafos? Sí, efectivamente, el Archivo de Fotografía Urbana me invitó para estos días aquí en Caracas para tener un día completo trabajando con 10 fotógrafos que seleccionamos, ¿no? A partir de unos portafolios iniciales que ellos enviaron. Y básicamente la dinámica fue conversar sobre exactamente, comenzamos con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el portafolio? En el año, voy a ir un poco atrás, ¿no? En el año 2011, cuando fundamos el CIEF, nosotros teníamos en la Montaña Creativa, en el Centro de Artes Integradas, nosotros teníamos varias cosas claras. Tenemos un montón de dudas, pero teníamos pocas cosas claras. Una era que la última materia del programa tenía que ser portafolio. Que la primera debía ser historia y que tenía que ser un programa cohesionado que llevara a un digamos, grado que en ese momento nos acompañó y nos sigue acompañando en el CIEF, la Universidad Católica, un diplomado. O sea, que tendría que ser estudios formales. Muy bien. Y la idea del portafolio venía de ver una serie de escuelas que existían y que existen en el país, en el que los fotógrafos pues, se formaban en materias técnicas, en temas más estéticos y tal. Y al final, cuando volvías a hablar con ellos años después, tenían miles de fotografías, pero no tenían un cuerpo de trabajo. Cosa que, sobre todo con la fotografía digital, es muy sencillo, ¿no? Tener miles y miles y miles de imágenes en el disco duro y al final no poder responder a una pregunta tan básica como muéstrame qué sabes hacer o muéstrame qué has hecho o qué temas has tocado. Ese es el portafolio. Entonces digamos que hay dos elementos que son sumamente importantes y que justifican el que un artista, un fotógrafo, en general, no tiene que ser artista, trabaje desde el día 1 en su portafolio. El portafolio es un mecanismo de comunicación. Aquí y en cualquier lugar del mundo, cuando alguien estudia una disciplina de expresión, tu título es importante, pero no es lo más importante. O sea, te gradúas sobre todo de comunicación, PRs, diseño, arte, y cualquier lugar donde tú vayas a ejercer, van a ver tu título, sí, lo van a poner en un lado y van a pedirte tu portafolio. Porque el portafolio es lo que finalmente responde a una pregunta fundamental, que es ¿cuál es el estilo de esta persona? O sea, ¿cómo mira esta persona? ¿Y qué es capaz de hacer? Entonces, si un muchacho o muchacha está estudiando fotografía y quiere dedicarse a la fotografía comercial y de estudio, entonces tiene que construir un portafolio que eventualmente una agencia de publicidad o una oficina de diseño pueda ver si hay, oye, me gusta la mirada de Mónica, esto queremos a alguien así, independientemente del título. Entonces, es una herramienta de comunicación y de promoción personal. El otro punto es que y quizás el más importante, es que es una herramienta de retroalimentación. Uno tiene que estar continuamente viendo su trabajo y viendo qué ha hecho. Y después de 2 o 3 años, de repente ver
porque yo lo hago continuamente y se los menciono. Dice, yo a veces veo cosas que yo expuse, que en este momento me dan vergüenza y dice, ¿cómo yo expuse eso? O al revés, sigo buscando en mi archivo, veo una fotografía y digo, ¿y por qué yo descarté esto? Es que va más durando Claro, en la mirada. así es, así es. Ricardo Jiménez dice que la fotografía mejora con el tiempo. Sí. Es una frase que me encanta. Sí, entonces esa retroalimentación permite también que nos entendamos, ¿no? Y dice, pero fíjate, hice esto y luego esto se parece a esto y esto se parece a aquello. Oye, pareciera que haya, porque mucho de lo que hacemos, Mónica, no es consciente. O sea, nosotros no se fotografía desde afuera, se fotografía desde adentro. A veces uno tiene una necesidad de hacer un tipo de fotografía, de hacer cosas, y luego en el estudio del portafolio uno se da cuenta, wow, pero mira, mis encuadres son siempre en vivo y estoy haciendo, y fíjate cómo se parece esto con esto y aquello, porque te atraen las cosas de manera a veces inconsciente. Ese estudio del portafolio, esa revisión propia del portafolio te permite hacer eso consciente. No para evitarlo, todo lo contrario, para ir más sobre él. Entonces, digamos que yo trato de que el portafolio sea algo que esté integrado a tu flujo de trabajo. O sea, todo fotógrafo, todo creador tiene que tener un flujo de trabajo que le sirva. La manera en la que hace registro, la manera en la que después toma las fotografías y las lleva a su edición, etcétera, etcétera. Bueno, la construcción del portafolio tiene que estar integrado, tiene que ser algo normal, natural, para que esté siempre actualizado. Y tiene que ser algo también modular, de tal forma de que si en un momento determinado tú quieres sacar algo de tu portafolio y meter otra cosa, lo puedes hacer de manera rápida y todo bien. Y además, para que puedas presentar diversos portafolios, porque una cosa es presentar un portafolio para obtener un empleo, que presentar un portafolio para entrar en una universidad, o presentar un portafolio para ser admitido en una galería. Entonces, hay aspectos, digamos, pragmáticos también de cómo se hace. Entonces, son esas tres cosas. O sea, es un elemento de comunicación, forma parte de tu oficio, o sea, tienes que saberlo hacer y hacerlo bien, y es un elemento de retroalimentación permanente. Es fundamental. Y lamentablemente se enseña poco. Hay muchísimas revisiones de portafolios, pero las revisiones son... esto es una opinión muy particular, pero el que tú llegues a un lugar con tu portafolio y venga una persona que no te conoce y que tú no conoces y que de repente empiece a mover tus fotografías o empiece a opinar, a mí me parece un disparate, un absoluto disparate. Es decir, yo tuve la suerte de organizar en el CIEF, junto con Lorena González y Ricardo Jiménez, una de las ediciones del Visionado de Foto España. Primera vez que se hacía en Venezuela. Y ese visionado tiene como peculiaridad que tanto las personas que participan con sus obras como los artistas y los fotógrafos que van a dar su opinión, conversan mucho. Es decir, si yo estoy enfrente de tu trabajo, lo primero, antes de ver ninguna imagen, que tengo que tratar de hacer es conocerte y entender qué es lo que quieres decir. Yo no puedo reorganizar tu fotografía sin saber qué es lo que quieres decir o sin entender tus intereses, etc., ¿no? Entonces, no era ese visionado de Foto España, es un poco como los visionados y revisiones que hago desde ese momento. Son menos de mí hacia otra persona, son más de la otra persona hacia mí. O sea, déjame tratar de entenderte qué quieres decir, y te puedo decir algunas cosas, pero lo fundamental es ver cuáles son tus intereses, ¿no? Eso me gusta muchísimo, me encanta, porque es como el respeto hacia el creador, porque es su redacción visual. Absolutamente. Y entonces estarías alterando lo que él quiere decir. Me parece maravilloso en ese aspecto. De hecho, con todo lo que has comentado, a ver cómo te hago esta pregunta, porque
se puede vivir de la fotografía. ¿Qué carencia tienen los estudiantes en estos momentos o los que egresan de haber estudiado un diplomado? ¿Se puede él vender, sabe vender su producto, su trabajo? En casos puntuales he visto que tienen esa carencia. Sí. ¿Cómo pueden hacer para que puedan tener como esa confianza o seguridad en saber que lo que están haciendo es calidad, que es interesante, que puede trascender? Sí, sí, extremadamente importante. Hay una... Yo le comento mucho a los estudiantes que hay que mostrar, ¿no? Y para mostrar tienes que hacerlo de manera apropiada. El portafolio, por supuesto, es una herramienta de mostrar. Muchísimas veces yo me encuentro con personas que están llevando adelante un trabajo y dicen, bueno, todavía no está completo, tal. Yo le digo, no puedes tardar tanto tiempo en mostrar. Es decir, tienes que ver de qué manera y establecer estrategia. Hay muchas personas que creen que un creador, un fotógrafo en este caso, no debe promocionarse. Dice, eso está... A mí me parece absurdo, por dos razones. Una, si uno considera que lo que está haciendo es bueno, uno tiene la responsabilidad de mostrarlo. No, ya no es simplemente el que tú puedas verte beneficiado económicamente, en reputación, etcétera, sino que si tú no lo haces, estás limitando a otras personas que pueden beneficiarse de eso. Uno no sabe la cantidad de vidas que uno puede cambiar con un trabajo, y sobre todo con la imagen. Nuevamente, con la música también, pero con la imagen. Entonces, la promoción y la llamada autopromoción, que es un término que se tiene como malo, a mí me parece que no es nada malo. O sea, uno debe saber hacerlo. Y debe saber hacerlo bien. Uno tiene que entender también el momento, ¿no? He tenido un montón de estudiantes que en un momento dado dicen, yo quiero vivir de la fotografía. Bien. Y entonces ven el mercado y dicen, bueno, quizás el único sector en el que pudiera eventualmente vivir la fotografía es en el fotoperiodismo o en la fotografía editorial. Y terminan haciendo lo que no quieren. O sea, un montón de fotógrafos haciendo fotoperiodismo y luego de 3, 4 años están automatizados, frustrados, obstinados de la fotografía porque eso no es lo que quieren hacer, simplemente porque lo buscaron de esa manera. Entonces, ahí a veces mi recomendación es, hay muchísimos creadores que tienen otras habilidades y que realizan otros trabajos. Dice, trata de ver exactamente lo que quieres hacer y trata de que la fotografía, al menos inicialmente, no sea tu fuente principal de ingreso, para que no esté demasiado comprometida. Claro. Okay. Sí, sí. Para que la puedas llevar y que no tengas que estar comprometiéndola porque estás... Me gustaría hacerte esta pregunta, pero a la inversa, ¿no? ¿Qué consejos o recomendaciones le darías a un estadounidense que quisiera venir a Venezuela a fotografiar? Sí. Porque siempre es al revés, cuando uno venezolano sale. Sí. Me han hecho esa pregunta. Ah, ¿sí? Sí. Cuéntame. Me han hecho esa pregunta porque mi experiencia acá, y así se lo transmití a los estudiantes porque estaban cohibidos, decía, mira, en Venezuela, 99% de las veces que tú te acercas a una persona, honestamente, y le dices que quieres fotografiarlo porque esto y esto y aquello, 99% de las veces te va a decir sí. Sí. Te va a decir sí. Entonces, el retrato acá es no hay razón para no serlo. La limitación está en ti. En uno, sí. Exacto. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Mira, vas a encontrar personas que son extremadamente abiertas. Y no solamente, sino que a lo mejor te van a invitar a algo y te van a meter en la casa.
la cultura norteamericana en eso es muy complicada. Es decir, ojo, mi experiencia es fantástica. Hay muchas preconcepciones sobre que las personas no son amables. No es así. Pero hay una visión de la privacidad diferente. Claro. O sea, tú tienes a tus vecinos y hablas con ellos, pero eso de que de repente el día que tú llegas, no sé, aquí en Venezuela te mudas y te vienen un día se vienen con un quesillo o te van a saludar y a los 2 días ya se meten contigo en la cocina. Eso no sucede allá. Entonces, eso es una enorme ventaja para alguien que quiere desarrollar un trabajo fotográfico. Yo no percibí, Mónica, en este momento la inseguridad que percibí hace años. Aquí. O sea, yo pienso que hay otra, no sé exactamente qué es, pero noto también en las personas como más tranquilidad en general, ¿no? Entonces tampoco creo que sea algo que, como para indicarle a un mira, tienes que estar mucho cuidado. Exacto. La verdad es que no lo vi así. Yo pude en estos días recorrer un poco, no me sentí inseguro sacando mis cámaras. También por razones particulares, unas fotos que quería hacer, traje ¿Qué fotografiaste? A mi mamá, porque mi mamá está cumpliendo 92 años. ¡Ah, qué lindo! Entonces, ¡Feliz cumpleaños! Sí, gracias. Entonces traje mi Hasselblad, la saqué y la saqué también Altamira. Y la saqué en todos los lugares y digo, mira, esto está... Eso es una cuestión arcaica, dirán, no, eso no hay problema. Sí. Pero el que la conoce. Claro, ¿sabes qué? Algo que dices, esto es una anécdota. Una vez en Petare, en una de las... digamos, hay muchos convenios del sector de artes integradas con ciertas escuelas. Y entonces, bueno, íbamos a varias actividades. Unas actividades de registro, de documentación, pero también a enseñar fotografía, ¿no? Y conseguimos cámaras para los muchachos allá, etcétera y tal. Entonces, una de las veces yo estaba registrando, estaba haciendo con una de las Hasselblad, estaba registrando un evento. Y típica reacción, ¿no? Estaban los niños, dice, colóquense ahí, quería hacer un retrato a unos morochos que... Una belleza. Sí, era absolutamente hermoso. Le hago, entonces uno de ellos viene rápidamente a que le mostrara. Yo le dije, digo, no, este es así. Entonces me dice, a usted lo fregaron. O sea, te vendieron algo chimbo, algo oye, así. Usted lo fregaron. Qué bueno, de verdad que sí. Bueno, las nuevas generaciones siempre tienen que ver lo que se hace en el momento. Sí. Qué bueno, de verdad que sí. ¿Cómo llega la fotografía a José? ¿O cómo llega José a la fotografía? Bien. Es algo misterioso. Mi abuelo fotografiaba. Sin embargo, no era un fotógrafo, ¿no? Era una persona que utilizaba inmigrante. Tanto mi abuelo como mis padres fueron inmigrantes. Y siempre había cámaras, ¿no? Había una cámara, ¿no? De hecho, yo tengo una imagen mía de muy pequeño con una... que yo no recuerdo ese momento, pero me fotografiaron con una cámara, que era la cámara de mi abuelo, ¿no? Y había como esa disciplina de ver fotos. O sea, yo recuerdo vivamente de pequeño, así como no se sienta en este momento a ver una película o una serie en Netflix, tal, nos sentábamos y mi mamá sacaba el álbum y a ver fotos. Y a ver fotos con detenimiento, o sea, entonces, yo supongo que algo hizo clic ahí, se quedó como dentro de mí. Yo después, en varios momentos de mi vida, mientras estudiaba, primaria, bachillerato, ya cuando llegué a bachillerato, yo estudiaba y daba clases para tener algo de dinero y pude ahorrar para comprar una cámara, mi cámara. ¿Qué compraste? ¿No? ¿Cuál compraste? Compré una Nikon EF.
Me acuerdo, era una cosa tremenda que la pagué en 3 partes. Y la Nikon EF era una de las primeras cámaras de Nikon con autofoco. Era una cámara de película, ¿no? Y bueno, comencé, y era como muy experimental, no tenía, digamos, mayor formación. Después en la universidad comencé a estudiar, yo estudié inicialmente mi formación es científica, computación, matemáticas, etcétera, y tenía la posibilidad de tomar materias que eran de fotografía, etcétera, y digamos que lo manejé como algo paralelo, ¿no? En mi vida. Luego, digamos, en un momento llegué a invertir los porcentajes, ¿no? Yo creo que le puedo dejar más porcentaje a uno que a la otra. Pero, y empecé, digamos, a estudiar de manera más formal. Después también pensé que necesitaba una formación humanística más sólida, entonces me inscribo en la central, ya de adulto, me inscribo en la central para estudiar letras, y empiezo a hacer, digamos, yo necesitaba, poco como dice Sontag, educar mi sensibilidad. O sea, no era solamente tener cierto talento o motivación, sino tener una educación de mi sensibilidad. Y bueno, y así lo hice. Pero yo creo, digamos, mientras más y más y más lo pienso, a mí la fotografía me llegó inicialmente por mi abuelo, no de manera así específica, pero sí por lo que él hacía, y por estas visiones de fotografía y de observar y de ver álbumes fotográficos que hasta este momento me fascina. O sea, yo estuve con mi mamá ahora, tiene 92 años, pero está absolutamente perfecta, hablamos por FaceTime, o sea, muy a menudo. Y evidentemente, llego, obviamente, y al día siguiente, en la mañana, ya tenía ahí los álbumes. Y volvemos y entonces me habla sobre unas fotos que yo conozco, pero me las está relatando como si me las estuviera mostrando por primera vez, ¿no? Pero es algo tan bonito, José, eso, y de hecho me motiva hasta escribir e investigar, porque es como, ¿por qué ver álbumes fotográficos es tan atractivo? Porque tú puedes ver esa foto todas las veces y a medida que uno va creciendo, la vuelves a ver y ves algo distinto. O sea, ¿qué hay detrás de eso, de esas enseñanzas que van siendo tradiciones en la familia y se mantiene y se ha perdido, ¿no? Por supuesto por la tecnología. Pero ¿qué hay detrás de eso? Sabes que ahí hay algo fascinante, ¿no? Mónica, la fotografía es un medio muy generoso, muy generoso. Hay una fotografía mía y con mi hermana, yo disfrazado de zorro y mi hermana de bailarina, evidentemente en un carnaval. Y esa fotografía, cada vez que yo la veo, descubro cosas diferentes. Y entonces de repente uno mira y dice, era en Sabana Grande, pero mira, esto que está aquí atrás. Obviamente la persona que la estaba tomando, nos estaba tomando nosotros dos. Pero la fotografía, nuevamente, el medio es tan generoso que entonces tú ves 2 personas que estaban caminando y fíjate cómo se vestían. Y miras atrás y mira este negocio aquí. Y mira ese carro cómo era. Y mira que él termina siendo, la fotografía se hace con una intención, pero lo fotográfico aflora, que es lo que el fotógrafo no puede ver. Tú no ves eso. Y eso sucede con los álbumes, pero sucede también con tu fotografía de ahora. Haces una foto y de repente en el momento que la estabas haciendo, un pájaro cruza. Entonces, tú no lo viste, lo ves después de que lo hiciste, o algo sucedió en ese momento, o la luz cambió repentinamente, o simplemente algo estaba en el background que tú no estabas viendo. Entonces la fotografía con los años se convierte, esa fotografía de esos 2 niños vestidos de carnaval, se convierte en un documento. Se convierte en un documento. Entonces el álbum fotográfico, y eso es parte de lo que hace el archivo fotográfico urbano, ellos compran álbumes familiares.
no porque les interesa específicamente las personas, sino que les interesa todo ese contexto. Entonces, una cosa que bueno, el álbum entonces el álbum es inagotable, o sea, tú cambias y vas a ver cosas que no viste, y por supuesto en esta foto que me muestra mi madre, vi hoy cosas que eran nuevas en esa foto. Hay un estudio un ensayo fantástico de Lee Friedlander, que quizás es el que más cultivó esto, que dice, yo hice esta foto de mi abuelo, estoy parafraseando, ¿no? Estaba aquí reclinado en su carro, él quería que yo le hiciera la foto en su carro nuevo y tal. Y ahí está mi abuelo y está su carro. Y detrás está el árbol de manzana, yo me he mostrado, y detrás está la casa. Detalle por detalle. La casa de Mary, que fue mi primera novia, y después qué bien. Y es así. O sea, la fotografía es un medio muy generoso. Entonces, una de las cosas que yo insisto, y qué bueno que sacaste a colación este tema, es que si tú eres fotógrafo, y no hay otra persona en la familia que lo haga, tú debes, una de las cosas que tú pudieras y deberías comprometerte es a ser el curador de tu familia. O sea, tú deberías recolectar, almacenar, curar el archivo fotográfico de tu familia. De la familia, por supuesto. Escanearlo, tenerlo organizado, buscarlo. Eso es una asignación, es un compromiso. En mi familia soy yo y es algo, digamos, es una fuente de alegría. Un privilegio tenerlo. Sí lo es. Sí, y no se entiende, se menosprecia, cada vez se menosprecia, pero es tan importante. Sí. Y en papel es mucho más importante. Mi mamá siempre me dice, le hemos comprado, yo siempre le envío fotografías impresas, le traigo fotografías impresas, y hay un aspecto, obviamente técnicamente, del objeto, de tocarlo, etcétera y tal. Creo que mi mamá lo dice mejor. O sea, yo le hemos comprado estos portafolios que son, estos portarretratos que son electrónicos, digitales, que incluso por internet le envío fotos y los desconecta. Y entonces, en una de estas, le digo, ¿pero por qué lo tienes desenchufado? Bueno, porque es que presentaba ahí, no ponían la cosa, la foto y tal. Y entonces, entonces al final me dice, sí, y yo decía, te coloqué una foto de Daniela, mi hija, te coloqué la foto de Daniela de la graduación. Sí, pero yo no puedo abrazar eso. ¡Ay, qué bello! Sí. Mientras que una fotografía en papel, uno siente. Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo he abrazado una fotografía en papel. Y ella lo hace también. Dice, yo no puedo abrazar eso. Qué bello, de Entonces, verdad que sí, hay que ser curadores del archivo familiar si alguien no lo ha hecho en tu familia, uno tiene que hacerlo. Es una responsabilidad. Pero ¿en qué proyectos estás trabajando en este momento que nos pudieras compartir? Yo en este momento estoy trabajando a nivel digamos, un poco en la universidad, ya lo mencioné, ¿no? Y el proyecto de investigación también lo mencioné. A nivel de creación, mencioné tampoco un poco el proyecto del paisaje, eso lo sigo haciendo. O sea, yo estoy siguiendo los pasos de Walker Evans. Ese es un proyecto que probablemente el año que viene va a ser expuesto. ¿Aquí? Inicialmente está comprometido para ser expuesto en Estados Unidos. Y sí lo quiero traer porque Walker Evans Walker Evans es el gran padre de la fotografía norteamericana. Algunos opinan Stiglitz, pero realmente Walker Evans cambió completamente, porque Walker Evans enseñó que el documentalismo no es el registro de las cosas negativas, sino de todo. Entonces, de lo banal, de lo bueno, de lo malo. Sí. Es un fotógrafo inmenso, ¿no? Que además ha sido tan generoso conmigo que me ha guiado por dónde debo pasar en fotografía. Entonces, sigo trabajando ahí. Yo tengo proyectos que no muestro y estoy trabajando
yo colecciono fotografías no hechas por mí. Y una de las fotografías, del tipo de fotografía que yo colecciono son postales. Postales fotográficas, pero no postales nuevas, sino postales enviadas. Compro, busco, digamos, busco la manera de tenerlo. Entonces, en Estados Unidos, es decir, continué esto y logré, fue una gran suerte, en dos grupos, digamos, de colecciones de postales que pude conseguir. Logré conectar una familia. O sea, vi un poco los nombres, los apellidos, y dice, los Rupps. Entonces, y empecé a hacer un trabajo como de secuencia, ¿no? Entonces, la hija se fue, le enviaba fotografías, entonces era su mamá le escribía a la abuela. Hice un trabajo como de comunicación, de cómo se establecía la comunicación a través de la fotografía. Estas personas que no eran fotógrafas, pero que eventualmente estaban en un lugar, y entonces estaban en Nueva York y compraron una postal en la que está la Estatua de la Libertad, y entonces les escriben, mamá, hoy estuve aquí mirando, Sí. se envía. Después entonces, otra en la que había una carretera y tal, dice, debemos llegar mañana en la tarde. Entonces, estoy haciendo este trabajo, se llama Rupp Files, es la primera vez que lo digo en público, de hecho, los archivos de los Rupp, en la que además de la secuencia de las postales, yo intervengo en el diálogo, es decir, hay postales, Mónica, que están, yo supongo que las personas cuando lo iban a vender o lo iban a desechar, hay algunas que con marcador negro tacharon lo que decía. Ah, sí. Sí, entonces, claro, yo veo la dirección y está como tachado. Y entonces, pero yo veo más o menos la secuencia y entonces yo generé textos que a mí me parecían, ¿no? Entonces, Que iban allí. Sí, hola amigos, no sé, y entonces sigo la forma, a mí me parece, y este proyecto va a ser, está casi seguro, va a ser expuesto por el USPS, es el servicio postal de los Estados Unidos. Wow. Les interesa esto. Yo descubrí que esto que en este momento hacemos cuando hacemos una fotografía, que yo, qué sé yo, me hago un selfie aquí contigo y entonces se lo envío a alguien. O sea, la fotografía no como registro, sino como el impulso de compartir, era algo que está en nuestra esencia y que esto que sucede en las postales era exactamente eso. Es decir, yo no tenía la posibilidad de hacer una fotografía de la Estatua de la Libertad con mi celular y enviárselo a mi mamá, pero entonces yo buscaba y compraba la tarjeta y se le escribía por carta, estoy aquí. Sí. Es exactamente lo mismo. Sí. La diferencia son los tiempos, ¿verdad? Por supuesto. Que tarda realmente 2 o 3 semanas en llegarte. Pero esa necesidad de compartir lo que tú estás viendo y compartirlo, no solamente estoy viendo esto, sino claro, cuando uno escribe, aquí sí hay una diferencia. Cuando uno escribe y escribe una postal, hay cosas, en este análisis de esta familia, tú notas que la letra cambia a veces, sí. Tú notas que las personas están tristes, tú notas que tienen mucho que decir y escriben por todos los bordecitos. O están apuradas. Se les coge espacio, sí. O escriben muy poquito. Sí. Pero hay momentos que expresan y cosas como me encantaría que estuvieras aquí con nosotros. Sí. No sé qué. Sí, sí. Y eso, y nos quejamos de que en las redes sociales somos muy abiertos. Y a mí también me choca a veces que vivimos como, digamos, mostramos demasiado. Pero fíjate tú, Mónica, una postal no va en un sobre. Una postal, obviamente el cartero la puede leer o no la puede leer. Y está ahí y tú le estás diciendo, querida Mónica, te extraño inmensamente, no sabes cómo te amo. Me encantaría, y esto así. Sí. Y tú dices, lo puede leer cualquiera. Y dices, wow. Y uno dice, oye, ese post en Instagram no es como demasiado personal.
es lo mismo, es lo mismo, en otros medios, ¿no? Entonces, pero te conté bastante sobre ese proyecto. Ese proyecto me entusiasma mucho. No hay ni una fotografía mía, hay algunos textos, pero bueno, el trabajo de un fotógrafo también es un trabajo de selección. Entonces, la selección es mía y bueno. Ya te contactaré nuevamente para que me hables ya con la muestra Me encantará. en exposición, pero me encantó, de verdad que haber conversado contigo me reitera que no podemos vivir sin la fotografía, que no la visualizo, la vida sin la fotografía. Y valoro muchísimo lo que tengo y lo que he aprendido contigo este rato. Me fascina esta conversación. Tus preguntas han sido tan, digamos, han dado en el clavo más de una vez. No, y tus respuestas, pues no, me llenaron el alma. Sí. De verdad, lo disfruté muchísimo. Por favor, te dejo el espacio para que des tus redes, tus coordenadas y que las personas te puedan seguir y conocer mucho más de lo que estás haciendo. Sí, bueno, mi Instagram. Yo uso mi Instagram como una bitácora, es JM Ramírez G. Instagram. No uso ninguna otra red social, no uso Facebook, no uso X, Twitter, Instagram. Y a través de ahí pueden llegar a mi página web. Es muy sencilla, joserramirezfoto.com. Foto con PH o con F, cualquiera de las dos. joserramirezfoto.com. Ahí pueden, ahí tienen mi correo electrónico también, no lo menciono, pues más complicado, pero está en la página, está en el Instagram. A mí me encanta ver fotografía, me encanta ver proyectos fotográficos. Si a alguien le parece que puede ser interesante mostrarlo, yo me comprometo siempre a verlo, sí, a dar una opinión, a conectarme. A mí, y lo hago no porque soy altruista, sino porque para mí este es el mecanismo de aprendizaje continuo. O sea, me encanta, o sea, que los que quieran hacerlo, pues yo estaré más que contento en recibirlo. Gracias, gracias nuevamente, José, por estar con nosotros hoy aquí. Recuerden, denle like y seguir y compartir, porque esta entrevista quedó bellísima y tiene mucha información que debemos aplicar. Gracias, José. Gracias, Mónica. Hasta luego.